Ganadores, ganadoras, estoy con el gran e inigualable Marcos Vázquez. Tengo el privilegio y el honor de entrevistarlo hoy. Sé que muchos de vosotros sois seguidores acérrimos suyos, hasta puntos y extremos ya que rozan lo religioso. Así que casi no me atrevo a presentarlo como se merece. Voy a dejarlo que se presente él. Marcos. Pues muchas gracias, un honor estar aquí contigo, un privilegio de verdad, Mario. Y a ver, muy resumido, pues eso, Marcos Vázquez, creador del blog Fin de Revolucionario, autor de varios libros ya de entrenamiento, de alimentación y un apasionado, como yo digo, de todo este mundo de la salud evolutiva. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu historia personal? ¿Cómo empezaste porque tú no naciste ya con una foto de Darwin por ahí, ¿no? Efectivamente, yo creo que, en mi caso fue una búsqueda personal. Vale, yo de pequeño tuve muchos problemas de salud, era asmático, alergias, y digamos que cuando te falta la salud y te das cuenta de lo limitante que es, como que te obsesionas un poco más por ello. ¿Podrías ¿no? ponernos algún ejemplo? Es que antes hablando me has contado alguna pincelada tuya que me ha impactado mucho. Creo que nuestros espectadores... Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando me preguntan cuál es tu primer recuerdo así de más pequeño, pues yo me recuerdo como una burbuja de oxígeno que te ponían, como una mascarita, y esas cosas pues quizás te marcan un poco después, ¿no? O me acuerdo de que mis padres me llevaban al hospital por la noche porque no podía respirar, me ahogaba, o recuerdo que no podía jugar con los otros niños porque me ahogaba. Entonces, pues esto, si bien después ese problema fue reduciéndose, ¿no? Después ya pasado los 10 años, 12 años, pero te marca un poco, ¿no? Y te hace, como decía, cuando ves algo que te limita tanto de tan pequeño, pues te obsesiona por mejorar la salud, ¿no? Y digamos que yo siempre fui de escuchar a los médicos, de escuchar lo que dicen en los típicos programas de televisión y de seguirlo, ¿no? Y obviamente, pues la verdad que no mejoraba. A los 15 años, si bien no tenía tantos problemas ya, pues seguía siendo muy delgado, ¿no? Cuando te empiezas a preocupar un poco por el cuerpo. Y pues de nuevo, después iba al gimnasio, pues 15 años prácticamente yendo al gimnasio religiosamente, y te das cuenta de que no tenías resultados, ¿no? De que realmente decías, bueno, pues seré yo, serán mis genes. Y luego pues conocí todo este concepto, ¿no? Que también es una larga historia. Te hago la versión resumida, estaba en un museo y empiezas a ver los cuerpos de los antiguos romanos, de la Grecia clásica. Y dices, coño, esta gente, ¿no? ¿Cómo tenía estos cuerpos si no tenía ni maquinitas con displays digitales, ni tenía los suplementos de proteína, tenía nada de esto, ¿no? Y entonces empecé a investigar un poco y te das cuenta que si tú analizas los entrenamientos de la gente cuya vida depende de esto, y te hablo pues desde los marines, las fuerzas especiales rusas, etcétera, etcétera, nadie hace maquinitas aislando el músculo, ¿no? Entrenan con su cuerpo, con algo de peso libre, y empecé a obsesionarme por esto, ¿no? Entrenamientos clásicos, entrenamientos de fuerzas especiales, y a partir de ahí, con mucha prueba y error, diseñé mi propio entrenamiento, algo de pesas rusas después, y como yo digo, en 6 meses, mejores resultados que en 15 años yendo religiosamente al gimnasio a hacer maquinitas y correr en la cinta, ¿no? ¿Por qué? Porque te atreviste un poco a desafiar la norma, a desafiar lo estándar, a desafiar lo establecido. Y yo me pregunto, como la primera parte de la entrevista nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la psicología del éxito, me pregunto si tiene algo que ver el hecho de que hayas tenido una infancia distinta, si ha podido contribuir a que tengas otra perspectiva, a que desarrolles un sentido más crítico y a que de alguna forma no te aborregues. ¿Puede ser? Sin duda, yo creo que al final, como dices, ¿no? Creo que se fomenta una sociedad con muy poco pensamiento crítico, ¿vale? El hecho de, cuando hablamos de salud, es una parte muy pequeña, pero esto mismo podríamos extrapolarlo a la forma en la que vivimos. La sociedad nos condiciona, ¿no? Que tienes que seguir este camino, tienes que marcar todos los checks, tienes que estudiar una carrera, buscar un trabajo seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Como que tienes ya un camino prefijado y muy poca gente se para a pensar si eso es lo que realmente quiere hacer con su vida. Que hablando de salud, porque mira, a mí me vienen a la mente muchos triunfadores, entre comillas. Tú mismo dices que tenías un nivel alto de éxito, ¿no? en otro trabajo antes de meterte en todo esto. Y yo rápidamente, cuando veo a uno de estos triunfadores, ¿no? Entre comillas, que los ves pues con esa tripa, ¿no? De a lo mejor pues de grasa visceral, de hígado graso y estas cosas, ¿no? Y los ves con una salud que a lo mejor ellos no la aprecian, pero que está deteriorada, ya automáticamente siempre me ha producido una especie de no sé si realmente me quiero parecer tanto a esta persona. ¿Tú crees que es posible hablar de éxito sin hablar de plenitud física? Creo que es imposible. Como tú bien dices, ¿no? Estamos condicionados por una visión de éxito que hay que empezar cuestionando,
¿vale? Entonces yo siempre tuve claro que no quería ser el vicepresidente de ventas y ser el gordo con el BMW descapotable, ¿sabes? Ese no era el futuro que yo quería, y sabía que era el futuro que si seguía por donde iba, pues iba a llegar ahí, ¿no? Y como tú dices, yo era socio de una empresa de consultoría y me iba muy bien, podríamos decir que había llegado a la cima de la escalera, pero es cuando te das cuenta de que la escalera está apoyada contra la pared equivocada, ¿no? Metáfora, y metáfora. entonces dices, no, es que tengo que cambiar la pared, ¿no? Tengo que cambiar hacia dónde estoy yendo. O sea, que de alguna forma has renunciado en un principio a dosis grandes de éxito parcial por perseguir lo que llamo éxito integral. Lo que ya demuestra por tu parte también el concepto que llamo inteligencia integral, que tiene que ver con no solamente ser inteligente en algo. Yo creo que hay gente muy inteligente en un área, pero cuando esa inteligencia no es capaz de utilizarla en tu propio beneficio y de las personas que te rodean y en mejorar el entorno, yo creo que ahí se produce un déficit de inteligencia integral. Totalmente. Y es un tema, ¿no?, que me hace gracia cómo las personas que de verdad os dedicáis al fitness auténtico, no al fitness superficial, sino al fitness prescindan de toda la salud, cómo tenéis ya un poco, en tu caso, lo tienes muy desarrollado, esa intuición de inteligencia integral. O sea, yo creo que como hablábamos, ¿no? No hay nada peor que te vaya bien en algo que no te gusta, porque tú mismo te encierras, ¿no? Y cuanto más subes, más difícil es renunciar a algo, y cuanto más te acostumbras a cierto nivel de ingresos, de estilo de vida, más difícil es dar marcha atrás. Entonces hay que plantearse, o sea, el camino por donde voy, a dónde me va a llevar. Y si no te gusta el destino, cuanto antes cambies, mejor. Es lo de la rana, la famosa... Exacto. El experimento de la rana. Te va aumentando cada un grado la temperatura cada vez y no te das cuenta, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta es demasiado tarde, ya te ha servido, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Entonces, ¿cómo definirías el éxito, si tuvieses que definirlo en...? A ver, para mí, yo hablaría de tres conceptos principales, ¿no? Y para mí es, primero, el impacto. O sea, ¿qué impacto quiero tener en el mundo? ¿Vale? Dicho de otra manera, ¿cómo estoy haciendo que el mundo sea mejor? ¿Cómo estoy ayudando a la gente? ¿Vale? Esto para mí es clave. Segundo, libertad. Y esto tiene mucho que ver... O sea, dirías, por ejemplo, que el éxito, entre comillas, que conseguir metas a costa de el perjuicio ajeno es para mediocres. Totalmente, pero diría más allá, no es solo perjuicio ajeno, es decir, tienes que hacer algo que te haga sentir vivo y que ayude a los demás. O sea, aunque no los... Obviamente si los perjudica todavía peor, ¿no? Yo no podría trabajar, no sé, para una tabacalera, ¿no? O para la Coca-Cola. O sea, para mí es algo que atenta contra mis principios. Ojo, no tengo nada contra los que trabajan y lo entiendo, pero quiero decir que para mí tiene que estar, cada vez es más importante que esté alineado lo que hago o cómo me gano la vida con mis valores. Hay mucha gente que lo separa, no, yo me gano la vida así, ¿vale? Y salgo y soy otra persona. Y creo que esta dicotomía de lo que hago para ganar mi dinero y lo que hago, no sé, por ocio, si no están alineados, te genera un problema interno, ¿no? Una disonancia cognitiva importante, ¿no? Entonces creo que ese punto es importante. O sea, primero impacto, segundo libertad, como te decía, que para mí en el fondo es ser dueño de tu tiempo, que es un problema que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? No somos dueños de nuestro tiempo. Elegir en qué trabajas, qué proyectos haces, con quién los haces, cuándo los haces, ¿vale? Poder vivir donde quieras, poder tomarte las vacaciones cuando quieras. O sea, creo que tomarte 2 semanas de vacaciones al año y encima con llamadas y videoconferencias es un crimen, ¿vale? Eso no es normal. Y el último punto que yo diría, que es un poco más personal, quizás es aventura, ¿no? En el fondo, libertad, ¿para qué? ¿Vale? Porque para mucha gente el concepto de libertad es irse a un resort en el Caribe a tomar margaritas, ¿no? Y eso está bien de vez en cuando, pero eso no te va a hacer... Aburrido. Es aburrido, no te va a hacer feliz, ¿no? Entonces tienes que hacer cosas que te hagan sentir vivo. O sea, si vas a tocar un punto, perdona que haga un inciso, porque me interesa mucho. Yo estoy haciendo una cruzada defendiendo hasta qué punto el esfuerzo es mucho más divertido que el no esforzarte. Y no solo porque al final en tu vida te acaban pasando cosas interesantes. O sea, tu vida ahora mismo es mucho más interesante de lo que sería si no te hubieses esforzado recorriendo el camino que has recorrido. Esta entrevista ahora mismo es producto, los dos estamos aquí porque los dos hemos recorrido un camino. Exacto. Y es producto del esfuerzo, si no ni siquiera nos habríamos conocido. Y como esto, pues lo puedes extrapolar a tu mujer, a un montón de cosas, ¿no? Pero ya no solo por eso, o sea, sino incluso lo que es la satisfacción de estar creando algo que no existía antes en el universo, de estar formando con tu esfuerzo una especie de obra de arte en cada instante que está modificando el mundo. Eso es muy importante. O sea, digamos que tenemos una sociedad
de consumidores pasivos y debemos crear una sociedad de productores. De creadores, ¿vale? Y eso es fundamental, es decir, para mucha gente el objetivo de la vida es el ocio. Consumir, no producir. Consumir, exactamente. Entonces tenemos que cambiar eso. Que además es un concepto bastante moderno, ¿no? Nos han dicho, como muchas cosas de las que hablaremos luego en la segunda parte de la entrevista, toda esa pasividad consumista de no, tú quédate, nosotros te damos la píldora, no quédate, consume el programa, eso es lo realmente divertido, cuando tradicionalmente siempre la aventura, el héroe ha estado ligado a la persona que hace cosas, ¿no? A la acción. O sea, yo muchas veces digo, como tú dices, ¿no? Haces el ejemplo del héroe. O el artista, el creador. Sí, pero yo el ejemplo del héroe me gusta, porque tú cuando ves una película, tú dices, imagínate que tu vida es una película o un libro. ¿Es un libro que te gustaría leer? ¿Vale? Y si no te gustaría leer, o sea, tú quieres leer un libro de alguien que se levanta cada mañana a las 6 de la mañana, va a trabajar, vuelve a la casa a las 9, cada día, eso es una vida interesante. Entonces muchas veces, a la hora de tomar decisiones, creo que tenemos que también tener en cuenta qué guión estamos escribiendo con nuestra vida, ¿no? Y si no es un guión que te guste, cámbialo. ¿Te ha pasado alguna vez, hablando de guiones y de películas, te ha pasado alguna vez estar viendo una película y aburrirte pensando en tus proyectos y que de alguna forma sientas, joder, es que mi vida es más interesante que esta película? Y a lo mejor seguir viéndola por obligación porque estás con un compromiso, o directamente dejar de verla. No sé si tenga así, pero es cierto que uno de los problemas, porque todo tiene problemas, nada es perfecto, ¿no? Uno de los problemas de que te guste mucho lo que haces cuesta desconectar. Exactamente, te cuesta desconectar. Yo lo oí en algún podcast tuyo y me sentí muy... A mí esto me pasa, es decir, a mí me cuesta no hacer nada, y es bueno no hacer nada de vez en cuando. Por eso intento también como meditar y acostumbrar la mente a no hacer nada, a no pensar en nada. Por el cortisol. Claro, y porque le estás dando vueltas y las cosas que haces... o sea, digamos que yo antes, con mi trabajo normal, también muchas veces pensaba en estas cosas, pero con preocupación, me levantaba con preocupación. Ahora me levanto con ilusión. Pero incluso de la ilusión hay que desconectar. Exactamente, este es el punto. Yo he pasado noches pensando cómo enfoco este capítulo del libro, cómo tal, y eso tampoco es sano, ¿no? Entonces, esa capacidad de decir, oye, vale, me gusta mucho lo que hago, pero tengo capacidad, bueno, de no hacer nada, o de disfrutar una película, disfrutar unas vacaciones, desconectar una semana, y eso me cuesta, ¿no? Si tuvieses que darnos claves para alcanzar el... Bueno, primero dime, ¿te consideras una persona exitosa entonces? Del 1 al 10, ¿cómo de exitoso te consideras? O sea, me considero muy exitoso con mi definición de éxito. ¿Qué sería, ¿vale? Del 1 al 10? Vamos a decir un 8,5. Un 8,5. ¿Vale? ¿Qué nos hace falta para el 10? Pues, a ver, como te decía, yo creo que tengo cosas que cambiar, ¿no? Y que tengo que aprender a despegarme un poco más de los proyectos, tengo que aprender a delegar más. O sea, yo soy un fanático de conceptos como Pareto, de conceptos como la ley de Parkinson, ¿no? O sea, Pareto, para quien no lo conozca, 80-20, es decir, el 20% de mis esfuerzos generan el 80% de mis resultados. Entonces, ¿cómo puedo estar constantemente focalizado en ese 20%? Y muchas veces claramente hago cosas que no están dentro de este 20%. Y luego aplicar Parkinson. Parkinson quiere decir, bueno, tiene varias leyes, pero una interesante es que el trabajo se expande para cubrir todo el tiempo que tienes. Entonces, cuando tú piensas, cuando te das un plazo de un año, vas a tardar un año, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes conseguir hacer más en menos tiempo? A todos nos ha pasado... No lo conocía, pero me está molando mucho. Esto pasa mucho. Cuando tienes que entregar la tesis de fin de carrera, ¿vale? Como tienes un año, lo dejas todo para el último mes. Y el último mes, súper productivo y tal. Si te dieran 2 meses, lo harías en 2 meses. Entonces, como te da un año, pasas más tiempo investigando, más tiempo tal... Y al final expandes el tiempo y haces muchas cosas que son inútiles. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora con las jornadas laborales, ¿no? ¿Tiene sentido que todo el mundo necesite 8 horas en su trabajo? No tiene ningún sentido, eso es una construcción social, ¿no? Como tienes 8 horas, te inventas trabajo para ocupar esas 8 horas, para mostrar dedicación en vez de mostrar resultados, ¿no? Y mucho trabajo de oficina es pasar papeles de un sitio a otro. Estar ocupado con ser productivo. Exactamente, ¿vale? Entonces, si te dicen no... O sea, a mí, por ejemplo, me pregunto muchas veces, bueno, si solo pudiera trabajar 2 horas al día, en esas 2 horas, ¿qué es lo que debería lograr? ¿Vale? Y eso automáticamente te dice, bueno, pues si esto es lo más importante, todo lo demás tengo que ver cómo puedo ser capaz de no hacerlo, que a veces hay cosas que no tienen sentido hacer, o delegarlo, ¿no? Entonces creo que aquí conseguir hacer más cosas con menos estrés es todavía una actividad pendiente que tengo, ¿vale? Para decir, oye, 10, ¿no? Pero eres muy consciente, ¿no? Entonces de tu área de mejora, de dónde tienes que poner el pico y la pala. Totalmente, o sea, yo soy lo que llaman personalidad tipo A, ¿no? Quiere decir que te cuesta desconectar, te cuesta no hacer nada,
Todavía tengo un poco pues esta, aunque intento, no me gustan los checklists, ¿no? pero al final es un poco de tener todo lo que tengo, los to-dos, ¿no? Todo lo que tengo que estar haciendo. Y de nuevo, muchas veces tengo que mirar esa lista de to-dos y decir, bueno, realmente no tengo que hacer todo esto, ¿vale? Cosas que puedo directamente no hacer o delegar. Entonces, aquí sin duda hay... Jerarquizarla mucho y constantemente, ¿no? Constantemente estarte preguntando, ¿esto debería estar realmente en el top? ¿Esto es lo mejor que puedo hacer en este momento? Es la actividad de mayor impacto, en el fondo. Es como una brújula. Yo lo llamo tu brújula. La pregunta que te hace constantemente estar donde tienes que estar, y cuanto más alineado estés con esa actividad, pues más productivo vas a ser, y eso es algo que se va a notar mucho en los resultados a largo plazo. Hablando de resultados, ¿qué haces tú para que no te afecte muchas veces hacemos cosas, pero yo hablo mucho de lo que está dentro del área de influencia y de lo que se va saliendo un poco de nuestra área de influencia? ¿Qué haces tú para centrarte sobre todo en lo que depende de ti e invertir menos emocionalmente, menos tiempo, menos esfuerzo en lo que no depende de ti, y para conocer la diferencia? Exacto, eso es algo muy importante. A mí me gusta mucho la filosofía estoica. Soy un seguidor de los clásicos, ¿no? De Séneca, Marco Aurelio. Eso es de Séneca, ¿no? Lo de conocer la diferencia. Exactamente. ¿No? O de Francisco de Asís, decía lo de dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, ¿vale? Pero era de algo. Bueno, sí, se lo copió. Sí. Porque este concepto de separar diferenciar lo que puedes... Marco Aurelio. No, bueno, da igual. Pero en el fondo es dame la sabiduría, o sea, dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, ¿vale? La paciencia que das para aceptar lo que no puedo cambiar, y la sabiduría para saber la diferencia, ¿no? Y en el fondo es un concepto estoico, claro, es decir, oye, tú céntrate en lo que puedes realmente cambiar. O sea, ¿te definirías como un poco estoico? Me definiría como... estoico, o sea, me gusta la filosofía estoica. ¿Te resuena? Me resuena. Y si ves muchas terapias modernas, están basadas en el estoicismo, ¿no? O sea, digamos que los estoicos descubrieron o inventaron muchas reglas psicológicas que no sabíamos por qué funcionan, y hoy tenemos explicación científica de por qué funcionan, ¿no? Desde la visualización pesimista, en fin, hay muchas cosas. Entonces creo que leer los clásicos... Cuéntanos, esto me interesa mucho, creo que sé por dónde vas, es la primera vez que oigo la palabra así, visualización pesimista, pero creo que estoy intuyendo que vas a ir por el reconciliarte con el peor resultado posible para poder mejorarlo a partir de ahí sin implicarte emocionalmente y liberarte de ansiedad. ¿Puede tener algo que ver con eso o no? Tiene que ver. A ver, ¿cómo lo definiría yo? En el fondo los humanos tenemos tendencia a centrarnos en lo que nos falta, ¿no? Eso nos genera mucha ansiedad. Y por un lado eso es bueno, porque te empuja a mejorar. Sí. Pero también te genera más estrés del necesario, sobre todo cuando son cosas que no puedes cambiar, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la visualización negativa en el fondo es pensar, por ejemplo, piensa que te falta una pierna, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que no estoy contento porque tengo aquí un poquito de grasa, con no sé qué, mira, piensa que te falta una pierna. Coño, es verdad, ¿sabes? Qué contento estoy de que tengo las piernas. Es como cambiar un poco la visualización y te hace agradecer más lo que tienes. Ojo, que no quiere decir de nuevo que te conformes, o sea, en el fondo los estoicos no, al contrario que los cínicos, o sea, al final ya como filosofía estaban los hedonistas, ¿no? Que es, oye, yo lo quiero todo, la vida, el objetivo de la vida es el placer sensorial, ¿no? Luego estaban los ascéticos o los cínicos que renunciaban a todo el placer y a todas las riquezas. Diógenes, ¿no? El que iba Diógenes. Vivía en un barril. Exactamente. Y luego estaban los estoicos, que es, oye, tú haz un bien social, ¿no? Al final somos animales sociales, haz un bien social, y si de eso obtienes riqueza y obtienes fama, disfrútalo, pero no seas esclavo. O sea, por ejemplo, Séneca era uno de los primeros banqueros de inversión, ¿no? el equivalente, era un hombre muy rico, era asesor del emperador. Luego, sin embargo, lo desterraron, ¿no? Y él decía, bueno, vale, antes tenía mucha fama, mucha fortuna, ahora me han desterrado, no me afecta, ¿vale? Porque mi felicidad interna no depende de factores externos, ¿vale? Pero si tengo riqueza la disfruto. Pero si no la tengo, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, este concepto, o sea, yo creo a todo el mundo le recomiendo, pues esto, ¿no? Que lean los estoicos. Así como hablamos muchas veces que hay que volver al pasado a la hora de entrenarnos, de comer, también hay que volver a la filosofía clásica y no tan metafísica, ¿no? Porque muchas veces la filosofía que estudias en la universidad o en el instituto, en mi caso, es una filosofía que ayuda poco, o sea, que no te enseña... No es vital, no está... Claro, o sea, en el fondo... Un filósofo antes era alguien que te ayudaba a vivir, o sea, que te enseñaba a vivir, a cómo llevar una buena vida,
¿no? La filosofía actual es del sentido, de si todo es una ilusión, cosas metafísicas que está bien, pero que no dejan de ser un ejercicio intelectual, Sí, ¿no? Y la filosofía real es práctica. Parménides, ¿no? A lo mejor fue el primer metafísico con el ser y el no ser y Claro. tal, pero dices, bueno, vale, bien, pero ¿ahora qué hago? ¿Esto en qué me ayuda? ¿no? Sí. Luego ya, pues si vas a Hegel, ya, pues ahí ya tienes la máxima expresión, ¿no? Bueno, volviendo al tema, nosotros somos muy pragmáticos. Entonces, me has dicho, para ti, o sea, si tuvieras que resumir en un concepto que más puede cambiar la vida, ¿cuál sería? O sea, que tú crees que en tu caso más te ha cambiado la vida o que más puede cambiar la vida a la persona que nos esté viendo, ¿cuál sería? A ver, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que intente siempre estar haciendo cosas importantes, cosas que generan impacto y cosas que te den miedo, ¿vale? Lo del impacto, ahora lo explico, lo del impacto es por lo que decíamos Estar antes. en el clavo. Tienes que ayudar, claro, tienes que ayudar a la gente, para mí eso es muy importante, pero además, si tú en tu trabajo, más efectiva posible. Si tú no tienes miedo, si lo que estás haciendo no te da miedo, es que no estás aprendiendo. Y parte del éxito es aprender constantemente. Si te sientes muy cómodo en lo que estás haciendo, algo falla. No quiere decir que tu zona de confort no te está moviendo. Si tú tienes miedo a hacer algo, pues quiere decir que es algo que desafía tu nivel actual, te genera un estrés y por tanto te va a obligar a mejorar. Es como si levantas pesas. Si tú al levantar pesas no sufres, no vas a mejorar, ¿vale? Sin embargo, si tú levantas pesas y te cuesta un huevo, entonces estás mejorando. Pues en la vida lo mismo, ¿no? Si tú las cosas que haces te sientes muy cómodo y no tienes miedo de hacer esto, pues algo falla, ¿no? A mí este tema me interesa muchísimo, justo lo que mencionas, ¿no? El salir siempre de tu zona de confort. Exacto. Lo que pasa que yo también por experiencia, me gustaría saber qué opinas, yo por experiencia he llegado a la conclusión de que existen dos zonas. Está tu zona de confort y luego si te sales mucho, hay otra zona que es la zona de cortisol. La zona de la ansiedad, del estrés, ¿no? Entonces, esto me llevó, no sé cómo me llevó a conocer a Mihaly Csikszentmihalyi. Flow, Csikszentmihalyi. La zona de flujo. Mihaly Csikszentmihalyi o algo así. Un ruso. Se escribe Csikszentmihalyi, algo de esto. Y él hablar de la zona de flujo, ¿no? Entonces, yo últimamente estoy muy obsesionado con cómo podemos encontrar esa zona, ¿no? Cómo podemos encontrar esa zona en la que efectivamente estás haciendo un esfuerzo, pero eso supone un reto para ti, pero supone un reto que al mismo tiempo es realista, que no llega a ser un reto que tu mente subconsciente procesa como imposible, porque cuando tu mente subconsciente lo ve como demasiado descabellado es cuando empieza a activar todos esos mecanismos que no controlamos, que aunque tú conscientemente sepas que sí, si ella siente que no, va a empezar a cambiar tu estado hormonal de una forma poco potenciadora, ¿no? Porque como tú seguramente en la segunda parte de la entrevista recalcarás mucho, el cortisol no solamente es poco sano y ya está, es que además mata neuronas. O sea, es que nos hace más tontos, claro. Nos hace más tontos en el momento. O sea, el cortisol constante, un pico de cortisol tiene su uso. Claro, el de león está claro, el de te subes al árbol. Ese es el objetivo. Pero respondiendo, a ver, porque no se malinterprete, ¿no? Y vuelvo a la analogía de las pesas. Evidentemente, si tú has levantado hoy 100 kilos, mañana no puedes levantar 150, tienes que levantar 102. ¿No? Es como efectivamente saber separar la zona de confort de la zona de seguridad y estar siempre fuera de tu zona de confort, pero dentro de tu zona de seguridad. ¿Hay algún truco que tú uses para guiarte por esa zona? Yo creo que es como te sientes. Es decir, efectivamente, si estás cómodo haciendo lo que haces, por definición estás en tu zona de confort, no está bien. Pero si estás estresado y te levantas a las 3 de la mañana con taquicardia, te ha salido, ¿no? Entonces, pues decía, si hay que mantener, ¿no? Es que esto a mí me ha resonado mucho lo que has dicho, de que incluso un exceso de ilusión puede ser poco sano y puede ser poco potenciador, hay que también calibrar eso, me ha resonado mucho. Que además, justamente hoy leyendo tu libro El Plan Revolucionario, uno de tus 4 libros, citas a Nietzsche precisamente diciendo, hay más sabiduría en tu cuerpo que en la mejor filosofía del mundo o algo así. Ese sería entonces tu receta, digamos, práctica, ¿no? Para saber si te... Exacto, o sea, que tiene, ahora que hablas de tus propias sensaciones. Es que yo justamente con las habilidades sociales enseño algo muy parecido a mis alumnos. Cuando hablamos de creencias, la gente tiende a pensar, vale, es que tengo esta creencia negativa, pues voy a cambiarla. Intenta cambiar su creencia conscientemente. No nos damos cuenta
de que las creencias que tenemos a nivel consciente no son las mismas que tenemos a nivel inconsciente, que son lo que yo llamo creencias sumergidas, que son creencias mucho más animales, mucho más profundas, y a estas creencias no las puedes atacar de la misma forma. Y lo primero que hay que hacer es cobrar conciencia de que las tienes. Y no se comunican contigo directamente, se comunican contigo precisamente a través de las respuestas emocionales automáticas que generamos. Por eso me ha resonado mucho lo que has dicho, y lo quería enlazar preguntándote que cuál sería tu sistema. O sea, tú, me imagino que has cambiado creencias sumergidas a lo largo de tu vida. Si quieres me pones algún ejemplo, intenta pensar en algún ejemplo de alguna creencia sumergida, no una creencia consciente que hayas cambiado, y cuál es el sistema o en general qué es lo que tú crees que es más eficaz para cambiar esas creencias sumergidas de una forma sostenible y duradera. Y sé que la pregunta tiene tela, pero es que... A ver, yo te diría... La respuesta mola. Que pasa un poco como primer punto lo que tú dices, ser consciente. Entonces creo que tenemos que cuestionarnos todo. Hay que cuestionarse todo. Y después el siguiente punto es pensar en el peor escenario, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la gente tiene miedo, o sea, el miedo es nuestro gran enemigo, ¿no? ¿Qué pasa si dejo este trabajo? Por ejemplo, ¿no? Y me lanzo a hacer lo que realmente siento en mi corazón que tengo que hacer. Y yo creo que una estrategia es pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Un segundo, te voy a hacer un inciso porque yo otra de mis cruzadas, tú sabes que yo tengo muchas cruzadas, y otra de mis cruzadas es contra el rollito este New Age, el pensamiento positivo, flower power, todo mola, todo, solo verlo todo de color de rosa. Nosotros somos anti-secret, entonces, ¿no? La ley de la atracción. Tengo un capítulo que se llama así, ¿vale? En mi libro, no te digo más, se llama El Secreto y ya lo verás. Bueno, y un vídeo dedicado muy bonito también, ya te lo enseñaré. Pero sí. Entonces, o sea, eso me llama mucho la atención. Que, luego seguimos con esto, pero que yo hablo mucho del coste de oportunidad que tiene el alimentar este tipo de creencias tan supersticiosas y pensar siempre en que queremos las cosas, verlas como nos gustaría que fuesen en lugar de como son. Algo que es tan acientífico en un momento de nuestra vida en el que yo personalmente creo que prácticamente podríamos ser, no te digo inmortales, pero prácticamente podríamos llegar incluso a revertir el envejecimiento. O sea, nuestro potencial es enorme si todas esas energías, todos esos recursos mentales, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, dejásemos de invertirlo en cosas, en esos pensamientos esotéricos, y empezásemos de verdad a ser valientes, optimistas, pero optimistas realistas y optimistas científicos. ¿Alguna experiencia por ahí en ese sentido? ¿Algo que pueda...? O sea, para mí el principal problema, como tú dices, ¿no? Todo lo que hagas que no tenga un efecto práctico, ¿vale? Si no hay acción, no hay efecto, ¿sabes? Entonces tú puedes pensar lo que tú quieras, quiero este coche, y eso no va a funcionar, ¿no? A ver, yo sí creo que cosas como la visualización, ¿sabes? Como imaginarte un escenario, como tener una visión clara de futuro, sí ayuda. Pero por las razones equivocadas. Exactamente, por las razones no por las equivocadas, razones exactamente. del universo. Eso es, no es que cuando tengo un pensamiento el universo se mueve para dármelo, no. Pero que tú tengas una visión muy clara en tu cabeza de lo que quieres. Programa tu mente subconsciente. Programa tu mente, y eso es cierto, ¿no? O cómo tú te percibes te percibes a ti mismo, cómo tú puedes cambiar tu autopercepción, va a cambiar tu comportamiento, y un cambio de comportamiento genera un cambio de resultados. Esto es evidente, ¿no? Pero como decía, para mí me obsesiona mucho el tema del miedo, porque creo que es lo que más cohíbe a la gente, lo que impide que la gente logre su potencial en todos los aspectos, es miedo. El no afrontarlo, es incluso el miedo al miedo, ¿no? Casi, o sea... Justamente, es muchas veces mucho este ocio que decíamos antes, de entretenimiento afeminado que decía Séneca, creo que es una forma de escapar de la realidad. Entonces tenemos que decir, no intentes escapar de la realidad, intenta transformar la realidad, ¿vale? Entonces este es un concepto importante. Lo que pasa es que primero enfrentarse a la realidad efectivamente da miedo, pero es el primer paso, no pensar en happy yuppie y en flores, no. Esta es la realidad, y si estás metido en un agujero, deja de cavar. ¿Crees que la gente llega incluso a, de forma inconsciente, disminuir, buscar formas para disminuir
su coeficiente intelectual para no ver la realidad, para no tener que enfrentarse a su miedo. Y no te hablo solo de pensamientos mágicos, te hablo también incluso de comida, O sea, que nos puede tratar en la segunda 100%. entrevista. Porque las drogas y todo esto al final es una forma de evasión, pero es que yo creo que incluso a veces el darte un festival calórico, que yo a veces me los he dado, y experimento cómo después me siento más tonto, o sea, literalmente más tonto, es una forma total de evasión, ¿no? O sea, ¿crees que el ser humano hoy en día, la persona media, no te estoy hablando de ti ni de Elon Musk, que si no lo conoces luego te hablaré de... Elon Musk. Joder. Sí, hombre. Joder. No te estoy hablando de esta clase de personas, pero ¿crees que abusamos de vivir en esa zona? De vivir de una forma casi crónica, en un estado mental 100%. en O el sea, que literalmente nuestro coeficiente está más bajo? O sea, no que estemos nublados en plan de... Hay un problema importante. verdad. O sea, somos muy conformistas, ¿no? Y mucha gente ve su situación, no sé, estás en un trabajo que odias y dices, bueno, pero al menos tengo un trabajo, no me puedo quejar, ¿no? Y bueno, sí, sin duda, está bien que tengas un trabajo, pero si no es lo que tú quieres en tu vida, si quieres hacer otras cosas, no te digo que hagas el tonto, que dejes el trabajo, ¿no? Si antes de lanzarte a la piscina, mira que tenga agua, pero empieza a pensar, ¿sabes? Primero ten una visión clara de lo que quieres y empieza a pensar cómo puedes cambiar tu vida poco a poco para llegar ahí. El problema es que es lo que tú has dicho, o sea, mucha gente, dar ese paso previo, o sea, ese paso de decir, espera un momento, es verdad, mi trabajo no me gusta, me gustaría cambiarlo. Reconocerse eso a sí mismo es como lo que te comentaba antes de Lorena, la chica que me gustaba, solo dar ese paso es como ya a mucha gente le da miedo. Le da miedo verse al espejo. Verse al espejo, y a ciertas edades, claro, me imagino que más, ¿no? O sea, cada vez más. Sí, sí. ¿Cómo...? Y después, ¿qué ocurre? Que tú, de nuevo, como transformarla a tu realidad es muy difícil, o lo ves imposible, escapas de ella, ¿vale? Y de nuevo, la comida, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y este es el problema. Entonces mucho... Droga mental, contenidos audiovisuales... Que claro, son también... entretenimiento, ¿no? Y que el objetivo es eso, una vida de ocio. Es decir, trabajar lo menos posible, porque obviamente tu trabajo, cuando sientes que no aporta nada, no es algo que te motive, porque el ser humano está cableado para aportar. O sea, ¿tú no crees que el ser humano sea vago? Es que ese es un tema que también me interesa mucho. Una cosa es que estemos programados para ahorrar calorías. A mí me gusta mucho hablar de la ley de la inercia. O sea, yo creo que somos vagos hasta que empezamos a mover el culo, porque cuando empiezas a mover el culo, esto seguro que te gusta mucho, es porque seguramente ya estás cazando un mamut, y entonces el cuerpo te recompensa con sensaciones gratificantes y con hormonas que te vienen bien para seguir haciendo lo que estás haciendo. Pero claro, antes de romper esa ley de la inercia es cuando tenemos ese problema, ¿no? Claro. Tú incluso estás diciendo que el ser humano es vago sobre todo cuando no se siente productivo, cuando no siente que hay valor. Claro, tú piensas que el ser humano no es vago, es decir, antes, para sobrevivir, tenías que luchar, tenías que defender tu tribu, tenías que cazar. Entonces digamos que eran cosas que eran necesarias. Cuando esas cosas dejan de ser necesarias, ¿vale? Pues entonces te encuentras con un problema, porque no tienes desafíos, ¿vale? Entonces es cuando te entregas a la cultura del ocio. O sea, estamos programados para tener desafíos. Claro que sí. O sea, que piense en eso la persona que nos esté escuchando, por favor, que entienda que sin desafíos no se puede ser feliz. Este es el problema, y como no tenemos desafíos, y más ahora, ¿no? Nuestro gran desafío es la crisis. O sea, si tú miras generaciones anteriores, han estado en guerras, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o sea, eso es un desafío, ¿ok? Y yo creo que el hecho, obviamente no es bueno que haya guerras, todos lo sabemos, pero sí creo que el ser humano en esos momentos, mucha gente que es veterana de guerra, mira esos momentos como cuanto más vivos se han sentido, las relaciones más fuertes que han generado han sido esos momentos, porque esos momentos de desafío son los que te cambian como persona, ¿sabes? Entonces cuando tú vives en una sociedad donde el principal desafío es el trabajo del día a día y pagar la hipoteca, son desafíos que no son los que hemos experimentado evolutivamente cientos de miles de años. Experimentábamos otros, los de la guerra, los de luchar, los de pelear, los de cazar. Cuando eliminas todo eso, ¿sabes? Y te quedas con una sociedad que lo que quieres es que consumas, pues sin duda te genera un vacío interno, ¿no? De hecho, y esto es así, las tasas de suicidio son mucho menores cuando hay guerras. Cuando hay guerra, se activan tus mecanismos de supervivencia y no piensas en suicidarte, piensas en sobrevivir y te sientes vivo, ¿no? Cuando todo es comodidad y ocio de nuevo, pues esa parte esencial para la vida está durmiente. Entonces dices, oye, sin querer ir a la guerra, porque nadie quiere ir a la guerra, ¿no? ¿Cómo puedo marcarme desafíos que de alguna manera mantengan activa
esta parte genética que está en todos nosotros, ¿no? Volviendo un poco a lo del miedo de antes, porque te he interrumpido y estábamos, o sea, tu receta, digamos, para mantenerte en esa zona, digamos, afrontar el miedo, porque te he interrumpido cuando me has dicho lo del ver el peor resultado posible, entonces ya me he emocionado, pero ahí estabas dándonos tu receta personal para mantenerte en la zona de crecimiento sin llegar a la zona de ansiedad y sin estar en la zona cómoda, la zona de confort. Y que tiene mucho que ver con el concepto este de flow, ¿no? El flow es algo que... Flujo, sí. Del flujo, es algo que tenga un nivel de dificultad adecuado, es decir, que ni te resulte fácil, que es lo que yo me refería con cómodo, que no te resulte cómodo, pero obviamente que tampoco te resulte imposible, ¿no? Volviendo al ejemplo de las pesas. Que tú lo sabes por tus propias reacciones. Y lo sabes un poco por tus reacciones, si te aburres, es que estás en la zona de confort, si te estresas, es que probablemente te has pasado. Claro. Entonces, encontrar ese punto es importante, ¿no? Y es buscar ese punto en cuanto a sensaciones. Ya sé lo que te quería decir, perdona. Sí. Tus creencias sumergidas, que cómo me has dicho, ahí es donde he interrumpido, estabas hablando de creencias sumergidas. Pues hablamos un poco de cómo las has cambiado, sí, retomando, ¿no? Sí, yo digo, me decías, un paso era el miedo, ¿cómo cambiar? Exacto, ¿cómo cambiarlas? Pues es, y lo hemos hablado ahora, afrontarlas en primer lugar, y después es, bueno, es el miedo al cambio, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a un cambio, cuál es el peor escenario posible. Es decir, oye, si yo dejo este trabajo, ¿cuál es el peor escenario? Bueno, pues que voy a estar 6 meses, tengo estos ahorros, que en 6 meses no consiga lo que quiero y que vuelva a trabajar, ¿sabes? Entonces, eso es un escenario realista. Mucha gente lo que piensa es, no dejo de trabajar, y luego mi mujer me va a dejar, y luego no pago la hipoteca, el banco me echa, y se imaginan en la calle comiendo bolsas de basura, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, ver el peor escenario, ver si ese escenario es realista, y ese escenario no es realista en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos es lo que te decía antes, oye, que te das 6 meses de una excedencia, pruebas tu rollo, tal, y si no, pues te regresas. Peor escenario, pues mira, sí, he perdido 6 meses de ahorro, ¿no? Entonces, el punto es que tendemos a maximizar, pues estamos cableados así evolutivamente de nuevo, tendemos a maximizar el peligro y tendemos a minimizar porque era la oportunidad. Esto fue ventajoso en el pasado, un ejemplo. Pero ya no lo es, porque el entorno ha cambiado. Ahora hay más oportunidades que amenazas. Exacto. Un ejemplo. Tú estás en la selva, hace 20.000 años, escuches un ruido. Echas a correr, ¿sabes? O sea, tu respuesta es miedo, porque probablemente fuera nada, pero mejor, o sea, ¿quiénes sobrevivían? Los que ante cualquier... Era rentable salir por patas al menor. Exactamente. Sin embargo, o sea, no responder a una amenaza era peligroso. Sin embargo, si veías ahí, no sé, un animal muerto en medio del río con un león por ahí, pues una oportunidad muy buena, pero igual no la tomabas, porque más adelante hay otra. Es decir, con que no respondas bien a un riesgo, estás muerto. Pero puedes dejar pasar muchas oportunidades y no pasa nada, ¿no? Entonces ese cableado sigue con nosotros, y por tanto magnificamos el riesgo y tendemos a minimizar o a no ver las oportunidades, ¿no? Entonces hay que entender ese cableado, que es fruto también de todas estas creencias sumergidas que dices, y ver cómo lo podemos cambiar, ¿no? Sin hacer locuras, pero desde luego. Tú dirías que vivimos en la época con crisis y con todo lo que tú quieras. ¿Tú crees que vivimos en la época en la que más oportunidades con diferencia tenemos? O sea, ahora, tú piensas cómo era hasta hace 20 años, o la burguesía que hacía, controlaba los medios de producción. Ahora los medios de producción son nuestros, aquí este despliegue de medios, tenemos aquí nuestro canal de televisión, puedes tenerte tu podcast con tu canal de radio, puedes tener un blog que no deja de ser una prensa, ¿no? Tenemos más conocimiento aquí, a golpe de tecla, que Ronald Reagan casi, claro, con toda con la CIA y con la NASA y con todo lo que tenía. Tú puedes crearte ahora una startup, o sea, crearte una empresita muy rentable con una inversión de pocos cientos de euros, o sea, esas oportunidades son tremendas, pero necesitamos que la gente cambie de mentalidad del modelo industrial, ¿vale? La gente sigue pensando en la receta de que no terminó la carrera y una empresa que me dé trabajo, ¿no? La gente está esperando que alguien le elija, que la empresa me elija, que alguien me descubra, no, es la época de descubrirse a uno mismo, ¿no? De elegirse a uno mismo. El trabajo como una tarta en lugar de concebirte a ti como un tartero. Exactamente. Aunque no sea muy paleo, aunque... de harina de almendra. Y de harina de almendra y harina de coco. Exacto, entonces la era actual es la mejor que hemos vivido jamás, o sea, con diferencia, pero de nuevo nos centramos en lo negativo, en la crisis, en el desempleo, y no nos centramos en todas las oportunidades que se están abriendo. Ojo, que parte de esto es también la educación que recibimos, o sea, que es de la era industrial también. Que es la era industrial, o sea, ¿qué le interesaba a un industrial, a un industrialista, como lo quieras llamar? Tener
empleados obedientes, y nos siguen educando para que ser empleados obedientes y consumidores pasivos. No nos enseñan a ser emprendedores, no nos enseñan a gestionar el dinero, no nos enseñan a gestionar el riesgo, ¿sabes? Todo eso no te lo enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque no interesa, porque lo que interesan es manos, gente que no piense y que obedezca. ¿Para qué es el colegio? Para tener gente que pinta dentro de las líneas, ¿sabes? Eso te enseñan en el colegio, a colorear dentro de las líneas, a saludar al maestro cuando llega, buenos días, profesor. Te enseñan, pues eso, obediencia, te enseñan que todos somos homogéneos, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te llevas eso a los 20 y pico años, 70 años, de nuevo, y la libertad da miedo, ¿no? Cuando llegas a un trabajo dices, no, tus tareas de hoy son A, B, C, D, perfecto. Cuando tú eres un emprendedor, dices, ¿qué puedo hacer hoy? Lo que quiera. Wow. ¿Y en qué trabajo? He leído también algún estudio que dice que hay que perderle un poco el miedo al miedo. O sea, no hay que dejarse dominar por el miedo, pero una cierta dosis de miedo también es saludable y probablemente también estemos cableados para ella. Yo no me acuerdo qué estudio leí que decía que la gente que tenía demasiada seguridad se acaba deprimiendo también. Claro, es que cuidado, es que el miedo es bueno. Claro, o sea, hay que separar entre ser valiente y ser temerario. O sea, valiente no es alguien que no tiene miedo, valiente es algo que siente el miedo, pero actúa igualmente, ¿vale? Temerario es alguien que no ve el miedo. Los temerarios morían, ¿sabes? O sea, se trata de ser valiente, de nuevo, no es ausencia de miedo, es actuar y hacer lo correcto a pesar del miedo, ¿no? Entonces, el miedo es un indicador, entonces tienes que entender el miedo, qué es lo que me está transmitiendo, y hacer lo correcto, ¿vale? Ese es un poco el tema. Si tuvieras que si pudieras volver al pasado, si pudieras viajar al pasado y conocerte a ti con 18 años, ¿qué consejo te darías? Buena pregunta. Pues yo diría un poco lo que estamos hablando ahora. Yo desde luego a los 18 años tenía esta idea de que el camino que te marcaban era el adecuado, no te lo cuestionabas, ¿vale? Pues de estudiar la carrera con salidas, de buscar un empleo seguro y que te pagaran bien y seguir un poco, pues eso, trabajando 40 años hasta el retiro, ¿no? Ese era un poco mi plan de vida, porque de nuevo es lo que te enseñan, ¿no? Entonces, desde luego, si pudiera volver y hablar con mi versión de 18 años, diría, oye, cuestiona todo, o sea, piensa, no dejes condicionar por lo que piense la sociedad, por lo que te digan tus padres, o sea, piensa qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y también le diría quizás que empiece antes de estar listo. Creo que otro problema de la gente es que esperamos la perfección, ¿vale? O el momento adecuado. No es que ahora estoy haciendo un máster, no es que ahora estoy cuidando a mi niño. Yo me achaco mucho un eslogan, claro, que es la acción supera la perfección. La acción supera la perfección. Precisamente por Exacto. eso. O sea, los semáforos de la vida no van a estar todos verdes a la vez. O sea, entonces tienes que empezar. He leído una frase tuya también, que es muy parecida, que la perfección no se convierta en enemigo. Que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno. De lo bueno. Efectivamente, ¿no? Muchas veces, como no puedo hacer lo perfecto, pues no hago nada. Oye, no. La perfección, además, por definición, es imposible, ¿vale? Pero es un objetivo al que apuntar. Pero en el fondo se trata de esto, de que, o sea, yo, por ejemplo, cuando empecé Fin de Revolucionario, pues hombre, sabía mucho, entonces luego no lo sabía todo, ¿no? Y de hecho, el empezar el blog fue una forma de conocer a más gente, a grandes profesionales, aprender mucho de ellos, y ahora sé mucho más que hace X años, ¿no? Que empecé el blog. Entonces, si dijera, no voy a empezar porque siento que no sé suficiente, voy a seguir estudiando, o sea, no hay límite, ¿no? El conocimiento es infinito. Entonces tiene que haber un punto, o sea, sin duda, planifica, investiga, pero tiene que haber un punto, o sea, debes evitar pues, la famosa parálisis por análisis. Hay un punto en que dices, oye, ya, me lanzo, ¿no? Y de hecho la mejor forma de aprender es enseñar, ¿no? Como claro, dicen, cuando uno enseña, dos aprenden, y esto es así, sí, ¿sabes? Y entonces, pues este concepto, ¿no? Yo era, como era, te digo, ¿no? Personalidad tipo A, de no, todo tiene que estar perfecto y pues no, querer controlarlo todo, entonces tienes que lanzarte sabiendo que hay cosas. Tolerar la incertidumbre. Tolerar la incertidumbre, eso es muy importante, ¿no? Bueno, esta propia entrevista, o sea, yo tengo un cierto grado de ansiedad y no sé si me habrá notado porque no estoy al 100% seguro de que todos los planos estén bien, de que el audio esté funcionando perfectamente, etcétera. Es la primera vez que lo hago de esta forma.
Pero llega un momento en el que tienes que saltar, tienes que decir, antes o después. Claro, hay que empezar alguna tiene que ser la primera, ¿no? Sí. Y mucha gente pues tiene esto, ¿no? Como ya he perdido X tiempo, como ya no sé qué, o va a requerir mucho esfuerzo, voy a tener que estar 2 años trabajando para tal. Sí, pero el tiempo va a pasar igualmente. Entonces es mejor que pase haciendo algo, ¿no? Y lo que digo, sobre todo es muy importante que te guste lo que haces, porque imagínate que estás 2 años haciendo algo y al final fracasas. Bueno, pues han sido 2 años que has hecho algo que te gustaba. Aparte que ese es otro tema muy interesante, ¿no? El tema del fracaso. O sea, no hay fracaso, o sea, hay lecciones, ¿no? O hay experimentos, esto creo que decía Richard Feynman, hay experimentos que tienen un resultado distinto al que tú esperabas, ¿no? Entonces, con lo cual es solo, información. Es información, feedback, exacto. Solo es un fracaso si no aprendes. Efectivamente, si te pegas una leche y no aprendes nada, entonces, o sea, si hacemos esta entrevista, sale mal y la próxima no aprendes nada, esta entrevista es un fracaso. Pero si sale mal y la próxima la mejoras por esta entrevista, pues no ha sido un fracaso. Habría Nos dos ha formas servido de a los fracasar, dos, ¿no? o sea, tal y como yo lo veo. Que no aprendiese nada si me saliese mal y que no pudiese mejorarlo la próxima vez, o que no me gustase hacer la entrevista. Eso ya sería otra forma de fracaso, porque ahí por mucho que aprendas estás ya en un camino equivocado, que es lo que tú decías antes. Por eso es fundamental es perderle el miedo a realmente escuchar tu pasión, tu superpoder, sobre todo, como decías, en una época en la que... ¿Cuántos trabajos crees tú que va a acabar haciendo en un plazo de 20 años un robot, una máquina, un software? O sea, llega un momento, ¿no?, en el que yo me acuerdo, ves que lo que nos decían, que es muy difícil salir de ahí, pero es que se aplica a todo, se aplica a lo que quieres en la vida, o sea, realizarte profesionalmente, pero también se aplica a la dieta, o sea, y yo me pregunto si una vez empiezas a desafiar un dogma, ya empiezan a caer todos como fichas de dominó y empiezas a cuestionarte muchas más cosas, ¿no? O sea, cosas que antes dabas por sentadas, pues lo empiezas a extrapolar a otros ámbitos. Exacto. Creo que hace falta ese coraje, ¿no?, para dar ese salto, pero me ha resonado mucho porque yo también me acuerdo cuando era más joven, ¿no?, que las cosas se veían como, no, esto tiene salida, esto no tiene salida. ¿Cuántas metidas de pata? Muchísimas. ¿Y cuándo se está a tiempo de cambiar? O sea, tu propio ejemplo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Porque tú, ¿en qué momento diste el salto de decir, hago algo completamente distinto con fines revolucionarios? ¿Cómo lo viviste? A ver, digamos que yo en general, a pesar de todo lo que estamos hablando ahora, soy relativamente averso al riesgo y quiero... O sea, yo no dejé el trabajo, por ejemplo, hasta que tenía claro que lo de fin revolucionario iba para adelante. Es importante que digas eso. Claro, Eso claro. es O sea, yo no estoy diciendo a la gente, no, porque hay salta... gente que lo estará viendo. Claro, salta al vacío, no. Que puede ser temeraria, exacto, no valiente. No seas temerario, ¿no? Mira, como decía antes, que la piscina tenga agua y te lanzas, ¿no? Pero obviamente no hagas tonterías, o sea, es lo que decíamos antes, no tienes que salirte de tu zona de confort, pero no salirte de tu zona de seguridad. Es que realmente yo pienso que no, tampoco hay por qué correr excesivos riesgos necesariamente, o sea, tú puedes tener un hobby, puedes convertir algo que te apasiona en un hobby hasta que puedas vivir de tu hobby. Es que esa es la estrategia, yo es la estrategia que recomiendo, o sea, si te gusta algo, porque muchas veces también ocurre que cuando tú dejas un trabajo y dices, no, es que mi hobby lo voy a convertir en otra cosa, en un negocio, deja de gustarte. Hay dos problemas. Uno, deja de gustarte, y otro, dado que necesitas el dinero, empiezas a tomar decisiones equivocadas. ¿No? Porque una cosa importante cuando hablamos de éxito es que es muy fácil lograr aumentar tus ventas o tu negocio o lo que sea, hablando en general. En zonas que están fuera de tu área de influencia. Claro. Y ya empiezas a depender, pues, de si ventas, de respuestas, de exacto. Tal, y tus reacciones o haces cosas que no deberías estar haciendo. O tienes un poco esta tentación de intentar mejorar por fuerza bruta. Y sin duda, con fuerza bruta puedes mejorar un 10%, un 20%. Pero si quieres multiplicar por 10, tienes que hacer otro tipo de cosas. Mejorar, ¿sabes? Con creatividad. Exacto. Entonces, si no sabes cómo vas a pagar la hipoteca a final de mes... Sí, la ansiedad es enemiga de la creatividad. Exacto. Entonces, por eso es importante trabajar en algo en paralelo a tu trabajo, a tu profesión, en caso de que quieras salirte. Por estas dos cosas, validar que cuando empiezas a ganar dinero no deja de ser un hobby, te sigue gustando. Y segundo, no tienes esa presión de tener ingresos y de que me van a quitar la casa, ¿no? Entonces, en mi caso, un poco lo viví así, ¿no? En el sentido de, bueno, cada vez obviamente... Me parece un ejemplo excelente. Porque... Yo un poco creo que me permitió validar las dos cosas. Primero, que esto es un negocio rentable, no solo es un hobby, es un negocio rentable, me sigue gustando, ¿vale?, aunque se convierta en un negocio, y pues tengo la seguridad de que si va mal, pues
pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Tengo suficientes ingresos para, obviamente tenía mis ahorros, etcétera. O sea, con esto quiero decir que como dicen, ¿no? Que no hay nada peor que un tonto motivado. Entonces, saben, es tonto, no lo motives. O sea, no quiero que la gente entienda esto como que lo vea por ahí algún descerebrado y diga, no, pues yo de mañana presento mi carta de renuncia y me voy a lanzar a no sé qué. Pues oye, no, hay que hacer las cosas con cabeza, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Pero que se puede, se puede. Y cada vez hay más ejemplos. O sea, hay muchísimos ejemplos de gente que está viviendo con su negocio online o parte online, parte offline, como es lo que yo hago, que son felices con su vida y que les va bien, ¿no? Y hay un mito muy importante, sobre todo cuando hablamos de temas de Internet, que es lo de los ingresos pasivos, ¿no? Yo quiero vivir en Internet porque mis ingresos pasivos no. O sea, a ver, yo no conozco a nadie en Internet que trabaje poco y gane mucho dinero, ¿vale? Sí, que hay gente que se lee un libro de Kiyosaki y ya se flipa. Exactamente, me leo a Kiyosaki. Bueno, a ver, a mí me gusta Kiyosaki y yo sí tengo propiedades y alquilo, o sea, a mí este concepto sí me gusta. Pero que nadie piense que no, escribo un libro y ya con esto me da royalties para toda la vida, eso no ocurre, ¿no? O sea, primero, ni es bueno que ocurra, por lo que decíamos antes, o sea, yo quiero estar... Eso es importante, eso claro, es importante. Yo quiero estar creando cosas constantemente porque me gusta, ¿sabes? No, mi objetivo, como te digo, no es retirarme al Caribe, ¿no? O sea, me gusta y voy al Caribe bastante, pero... Te retiras al Caribe que sea con un ordenador y claro, metiéndole caña a tu superblog. Exacto, y te vas a la playa. Cuando eres dueño de tu tiempo, también es mucho más fácil compatibilizar. O sea, mi concepto de... O sea, cuando tú puedes trabajar desde cualquier parte, ¿sabes? Y dices, pues no, yo voy a trabajar desde la playa, o voy a trabajar dando la vuelta al mundo. Que Una última pregunta con este tema, porque yo sí que he notado a veces que ser tu propio jefe es brutal, es maravilloso, pero también tiene sus peligros. ¿Tú cómo le haces frente a esos peligros? ¿Cómo consigues que siendo tu propio jefe seas tu mejor jefe y tu jefe más exigente? Eso es interesante, ¿no? A veces dicen que tú eres tu peor jefe, ¿no? Sí. Y no tengo una respuesta clara porque, como te decía antes, no soy mi mejor jefe, ¿no? A veces me autoexploto demasiado. A veces te estresas, ¿no? Otras veces te... Sí, o sea, creo que ahora lo tengo más equilibrado, ¿no? Pero, a ver, primero tenemos que aceptar que nada es perfecto. O sea, yo no intento venderle a nadie, ¿no? Porque es cierto que cuando le dices a la gente que cuando te conoce, a qué te dedicas, entonces como, wow, yo de mayor quiero ser como tú, de dar la vuelta al mundo con tu blog, y dando conferencias por todas partes y tal, y tú, bueno, sí, hay una parte que es muy buena, pero hay una parte que también es negativa, ¿no? Pues lo que tú dices, ¿no? Dices, oye, no sé qué es lo que quiero hacer, yo no sé cuántos ingresos voy a tener cada mes, hay meses que mucho, meses que poco, tienes mucho más incertidumbre. Como un cazador. Como un cazador. Exactamente, un cazador no sabía cuándo iba a cazar. Justo. Entonces, esto, si no lo sabes llevar bien, pues te genera ansiedad cuando estás acostumbrado a que... Como muy bien has dicho, el cazador no por ello deja de ser muy inteligente y no deja de planificar, claro, de minimizar el riesgo al máximo. Claro. Pero de nuevo es aprender a gestionar ese riesgo. No es eliminar riesgo, sino es aprender a gestionarlo. O sea, el peor riesgo en la vida es no tomar ningún riesgo. Y eso aplica en todos los ámbitos, ¿no? Claro. A nivel de inversiones... O sea, tú sí, no te puedes congelar, es que no hay forma, claro, ni tú, ni tus activos, ni nada. O sea, claro, el mundo sigue, la competencia sigue, los demás mejoran, los años pasan, nos hacemos viejos, no te puedes congelar. Exacto. Nada en tu situación. Claro. Entonces, o mejoras o empeoras. No hay otra. Eso o sea, vas para adelante o vas para atrás, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Muy bien. Oye, pues un placer, Marcos. Para concluir esta primera parte de la entrevista, este primer bloque, ¿a qué bestia del éxito te gustaría ver aquí la próxima vez? A ser posible, si la conoces mejor, y si no, pues también irá bien, pero vamos a ser realistas. ¿Sí? Te diría, por no salirnos de mi mundo, ¿no? Del tema del fitness, y además... Te puedes salir si quieres, no me importa. No, pero además que mencionas lo de bestia, yo te diría entrevista a David de Power Explosive. Primero porque es un bestia físico, o sea, es campeón de España de press de banca, porque además es un tío que, aunque es muy joven, creo que tiene también una mentalidad súper clara de hacia dónde va, creo que está ayudando a muchísima gente. A mí me choca mucho, yo no lo conozco demasiado, alguna vez algún email y tal, pero me llama mucho, poderosamente la atención, que me transmite como mucha humildad. Exacto. Y me choca mucho porque digo, a su edad, o sea, yo me habría flipado, o sea, a su edad, con ese tipo de éxito, ¿no? También, porque tiene un éxito también muy explosivo, como él, ¿no? Es complicado, ¿no? No fliparse, ¿no? Y que no se te suba la cabeza. David tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿vale? Entonces, es por eso, creo que es un buen referente, y para la gente joven, ¿no? Pues que igual conecta bien con él, también por un tema generacional.
creo que tiene, no solo sabe mucho, es un crack en cuanto a entrenamiento de fuerza principalmente, ¿no? En cuanto a actividad física, sino que tú dices, es un grande, pero tiene la humildad de los ganadores, ¿no? No es un tío que piensa que se las sabe todas. Entonces, bueno, creo que puede ser también una buena apuesta. Muy bien, muy bien. Pues, para concluir esta parte, voy a hacer un regalito, creo que te lo has ganado. Oh. Psicología del éxito. Mario es todo un crack, creo que yo recomiendo mucho a la gente que tiene dudas de por dónde va y hacia dónde va su vida, creo que esto le va a ayudar un montón. Espero que esté dedicado. Ahora. De momento lo tienes besado por 3 personas además, ahora te explicaré lo de los besos. Ahora, yo lo único que le decía, oye, pásame la versión reducida, de las 100 páginas. No, pero me encanta, muchas gracias. Con esto concluimos el primer bloque de la entrevista y si quieres seguir escuchando a este crack, a Marcos Vázquez, y aprender de verdad a desarrollar un cuerpo ganador con toda su experiencia, con sus consejos, entra en este otro canal, en Cuerpo G. Vamos a poner la segunda parte de la entrevista en Cuerpo G. Nos vemos.